Muy buenas tardes, queridos hermanos. Prosiguiendo con el tema de hermenéutica, nuestro módulo de hermenéutica, esta tarde en esta oportunidad vamos a ver los métodos de estudio bíblico. Yo tomé los métodos que están en la cartilla, se los voy les voy a explicar para que tengan un abanico más grande para poder aplicarle algunos de ellos a los textos bíblicos pues, que ustedes van a encontrar de ahora en adelante. El objetivo de estos métodos es que debemos seguir una serie de pasos, debemos ser juiciosos en el momento de acercarnos a un texto bíblico. No nos podemos acercar de cualquier forma, no nos podemos acercar sin una serie de pasos, ¿sí? Sin una guía. No podemos acercarnos si no tenemos claro qué es lo que queremos alcanzar con el texto bíblico. Entonces, estos métodos de estudio bíblico nos dan la posibilidad de tener una estructura organizada para recolectar los datos que nos van a servir para descubrir las verdades que están en la palabra. El principio fundamental es que si tú te quieres acercar a Dios, debes conocer la palabra, porque allí es donde está todo lo relacionado con Él. Entonces, no es viable de que un hijo de Dios no conozca la palabra, pero no que solamente la lea y se la aprenda de memoria y la repita, sino que verdaderamente la escudriñe, la profundice y ella sea guardada en su corazón para que la practique. ¿Y eso cómo se consigue? A través de un método de estudio bíblico o profundizando la palabra. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir Pedro, o a qué se refería Pedro acá en este texto bíblico? De que en la palabra está el conocimiento del Señor Jesucristo. Allí es donde Él nos revela al Padre, y allí es donde conocemos la plenitud de nuestro Creador. Entonces, a medida que estemos sumergiéndonos en la palabra, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el módulo de hermenéutica, vamos a entender más de Él y vamos a profundizar más en Él. El vocabulario que vamos a trabajar o que es necesario conocer son estas 4 palabras que se las voy a explicar. Entonces, fanatismo. Fanatismo es hacer las cosas sin saber por qué, sin saber su raíz, sin saber su origen, sin saber su significado. Eso es fanatismo. El fanatismo es creer ciegamente en algo sin importar que aún nos haga daño o sin importar de dónde nació o qué significa. Legalismo. El legalismo es cuando conocemos la ley, o en este caso conocemos la palabra, pero no la practicamos. Eso es legalismo. O cuando cumplimos una serie de requisitos para alcanzar algo, pero no tenemos en cuenta a Dios ni al Espíritu Santo. Etimología. Etimología es el estudio de las palabras, su origen y su significado. ¿Listo? Eso cambia a través de las culturas, eso cambia a través de la forma como se dice, el contexto en el que se dice. Una palabra puede cambiar de un país a otro, el significado. Entonces eso lo debemos tener claro, porque pues debemos entender que nosotros tenemos una traducción de la palabra de Dios en un idioma que no fue originalmente el español. El idioma original en el que se escribe la palabra es en hebreo y en arameo, y a través de las traducciones pues ellos nos tratan de como de dar luces o de tratar de explicarnos o de ponerlo en nuestras palabras ese texto bíblico. Entonces hay significados que cambian, que nosotros cuando leemos la Biblia
pensamos que como está escrita en español, los significados son los mismos que nosotros trabajamos, y no debemos ir al original o tratar de ir al original a ver allá en el idioma de ellos qué es lo que significa y tratar de sacar o de extraer el significado. Y la etiología es la relación de las palabras en su contexto o en su cultura. Entonces, mire que aún acá en Colombia nosotros tenemos esa diferencia de dialectos. Entonces, no es el mismo, siendo un mismo país, podemos ver que la zona norte de Colombia, que la zona, la costa Caribe, tiene unas palabras que son típicas de su entorno. La área andina, o lo que conocemos con la región andina, el boyacense tiene un dialecto, el cundinamarqués tiene un dialecto, el tolimense tiene un dialecto, el huilense tiene un dialecto. Si nos vamos para el lado de los llanos orientales, la Amazonía, aún siendo del mismo país, ellas tienen su propio dialecto, su propio significado, sus palabras propias. Entonces eso es la etiología, estudiar esas palabras en ese contexto o en ese espacio o en esa cultura. Eso es etiología. Vemos que la importancia de la literatura, aquí tenemos que estudiar algo, lo que les explica en las figuras literarias. Debemos entender tanto el idioma original en el que fue escrito y su contexto, como en el idioma al cual se tradujo esa palabra bíblica. Entonces, no es lo mismo la cultura hebrea, las costumbres hebreas, las creencias que ellos tienen como hebreos o judíos o israelitas, que las que nosotros tenemos como país latinoamericano, ¿sí? Como país americano. Nuestras costumbres, nuestras culturas y muchas cosas son muy diferentes a las de ellos. Entonces debemos estudiar y tener claro que debemos tener un método de estudio bíblico para acercarnos y tratar de acercarnos lo más que podamos al texto bíblico original en el cual fue escrito. Porque debemos tener el método, como yo les decía, un método nos da el paso a paso, o el método es un paso a paso de cómo debo acercarme al texto bíblico. Yo no me puedo acercar a un texto bíblico de cualquier forma. Si ustedes se han dado cuenta de estas 3 clases, yo me he acercado al texto bíblico, pero yo les he dicho paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. ¿Para qué nos sirven esos pasos? Para tener más precisión y poder separar o poder tener una mejor claridad de lo que queremos encontrar. Entonces mire la frase que les puse aquí en la parte de abajo. Entonces, la unción sin conocimiento se vuelve fanatismo, o sea, experiencias, que es lo que nosotros como iglesia hoy en día vemos. Es mucha unción. Uy, esa persona sana enfermos, echa fuera demonios, esa persona, mejor dicho, donde se para el Espíritu Santo se mueve. Pero si no tenemos palabra, ya se vuelve un fanatismo. Incluso esa persona se vuelve en una especie de ídolo, y la gente la comienza a idolatrar. Y podemos ir al otro extremo, que es mucho conocimiento sin la unción del Señor o del Espíritu Santo, se vuelve un legalismo, en lo que practicaban los escribas, los fariseos de la época de Jesús, que sabían mucho ley, se la sabían de memoria, pero no la practicaban. Entonces, ojo, porque podemos caer en alguno de esos dos, y la iglesia ahorita está enfrascada en alguno de esos dos, en el fanatismo o en el legalismo. Vamos a ver 3 métodos de estudio bíblico. Algunos los vimos ya en la clase, otros los vamos a ver hasta ahora en este video, pero pues es bueno que los aprendamos para que los podamos practicar. ¿Listo? Entonces el primero es devocional. El devocional es Dios que me habla a mí, y ese hablar a mi vida debe ser tan profundo que debe haber cambios de conducta y de pensamiento en la persona que hace este método. Que yo cojo el Salmo 23 y yo le aplico el método devocional.
y como resultado de ese método devocional, de ese Salmo 23, debe haber un cambio de mente, de mentalidad y un cambio de conducta o de forma de vivir. Debe haber. Si usted hace ese método devocional y no pasa nada en su vida, ni en su forma de actuar, ni en su mente, no está haciendo nada. Está siendo un legalista que solamente está tratando de leer palabra y profundizarla, pero no está viendo más allá. Entonces el método devocional tiene 4 partes o 4 pasos. Recuerde que un método es una serie de pasos que me llevan o me ayudan a organizar mejor mi método de estudio. Entonces la primera es la paráfrasis. Que allí que hacemos en la paráfrasis, leemos el texto bíblico en diferentes versiones y escribimos el texto en primera persona, lo escribimos en primera persona. El segundo lo llamamos aquí problema, pero entonces ahí es que la necesidad o lo que yo veo que me hace falta frente al texto bíblico, que relación, comunión, morir a algo, bueno, tantas cosas que un texto bíblico le podemos enseñar. El otro es la toma de decisiones. Entonces la toma de decisiones me lleva a que yo reflexione y yo diga, bueno, estoy mal en esto, el Espíritu Santo me redarguye en esto, el Señor me está hablando que debo morir o cambiar esto, y hacer un compromiso con Él, ¿no? Para que yo pueda, con su ayuda, verdaderamente tener un cambio de mentalidad y de forma y de conducta o forma de vivir. Y el último es la oración. ¿De la oración qué es? La oración es el paso donde yo, al darme cuenta que tengo un error y esa decisión que tomé, le pido al Señor su ayuda para que Él venga y haga algo en mi vida, venga y transforme, venga y cambie, venga y fortalezca según sea el caso. Ese es el método devocional. El método biográfico. Ese método biográfico, yo les explicaba el domingo o el día de la clase que lo podemos tomar en tres pasos o en 3 formas. Método biográfico es ver la vida de una persona. Método biográfico es sacar las características de una persona, las virtudes, las debilidades, los errores. Entonces lo tomo en tres momentos. Entonces lo tomo en su edad temprana, en su juventud y en su niñez, qué hizo, con quién nació, dónde nació, perdón, sus padres, su cultura y todo lo demás. Lo puedo tomar en su adultez, en donde puedo tomar en donde qué estudios hizo, en dónde los hizo, quiénes fueron sus maestros, en qué ciudad vivió, con quién se casó, con quién tuvo hijos, qué cargo importante tuvo, o por qué es importante hacer esta biografía de este personaje bíblico y su etapa anciana. Entonces, dónde murió, cómo murió, qué hacía en sus años de adultez, ya en su madurez, llegando a la ancianidad. Y ahí yo puedo encontrar diferentes situaciones en las cuales el Señor me quiere enseñar el cómo actuar, el cómo pensar y el cómo hacer. Entonces, eso es un método biográfico. El método teológico. El método teológico, pues se los voy a explicar acá muy básico, porque la idea es que en el essay lo podamos repasar mejor. Porque pues lo que nos dice el libro no es como el método completo, no es que ni lo básico. Aquí el libro les está explicando qué es el método teológico en sí, la definición del método teológico. Entonces, el método teológico, ¿qué es? Es un método que me permite conocer a Dios. Entonces mire lo grande, al usted escuchar esta palabra, conocer a Dios, se puede imaginar que no nos podemos meter en este método teológico de una forma así tan alegre y así como tan chévere, porque el conocer a Dios requiere muchas cosas. Entonces, este método teológico es el que me muestra algo, una característica de Dios. Entonces, esa es una serie de pasos que debemos hacer
Te los voy a explicar más adelante porque hay que explicarlo con mucha calma y con mucha, o sea, con mucha precisión. Debemos, para el método teológico, ya debemos saber o poder trabajar cualquiera de los otros métodos de forma correcta. Porque si yo me pongo a hacer un método teológico de una forma apresurada y sin tener una base verdaderamente teológica de palabra, usted puede llegar a cometer errores y a interpretar la Biblia o a ponerle cosas a Dios que no están en la Biblia. Entonces, ese es muy delicado, no porque no lo podamos hacer, sino que para acercarnos a conocer a Dios toca tener una buena base bíblica, que ustedes al menos se hayan leído la Biblia varias veces, que se la hayan leído en varias versiones, que se sepan uno que otro texto bíblico para que sepan relacionar eh, entre porciones bíblicas para poder extraer la verdad. Entonces, sí, entonces ahí no voy a ahondar o no voy a profundizar mucho en este método por lo delicado que es, porque es darles a conocer a Dios, el completo de Dios, de lo que me revela la palabra. Y eso hay que ir paso a paso, eso no es así de una que yo me senté y hice una presentación, hice una sustentación histórica y unas menciones y ya hice un método teológico y ya conocí a Dios. No, eso es delicadito y debe ser muy, o sea, muy de verdad, con un método bien aplicado. ¿Listo? Entonces, este método teológico es para que conozcan que hay un método que se llama teológico y que ese método me lleva a profundizar más en Dios, a conocer a Dios, a la persona de Dios, al ser, sí, a conocer a Dios, al completo de Dios, tratar de conocer el completo de Dios. Entonces, Dios es muy vasto, muy extenso, muy amplio, para que a través de un método ahí con 3 pasos ya podamos conocer el completo de él. ¿Listo? El otro que vimos fue el método inductivo, que es el que hemos venido trabajando desde el inicio del curso, que voluntariamente yo lo hice, pero pues no les había dicho que se llama inductivo. Entonces, ese inductivo, ¿qué hace? Sacar una verdad bíblica de algo pequeño y conocer el completo. Entonces, yo de un personaje bíblico puedo conocer la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Un personaje que es algo mínimo o algo pequeño, puedo conocer en algún momento cómo estaba el pueblo de Israel en cierto periodo de la historia. No estudiando todo Israel, sino estudiando solamente ese personaje bíblico o esa situación en la que se encontraban o ese proceso que estaban pasando. ¿Listo? Entonces, este método inductivo tiene 3 pasos. La primera, que es la observación. ¿Listo? Acá dice que se hacen preguntas, pero pues en la observación como tal van los contextos. Entonces, el contexto histórico, político, social, religioso y todos los demás contextos que ustedes quieran buscarle al texto bíblico. En la interpretación está que las preguntas, de las preguntas que, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién y todo lo demás las contestamos. Y la aplicación es donde sacamos esa verdad bíblica que el pasaje me está enseñando y que yo puedo aplicar para mi vida diaria. Muchachos, es muy importante esto, no tomarlo a la ligera. Yo sé que esto les va a ayudar para el resto de su vida cristiana, no solamente para que ustedes digan, no, pues yo me tengo que aprender los nombres y me tengo que aprender los pasos para que si me preguntan en la evaluación final de pronto pueda pasar el E5. No, no lo hagan con esa motivación. Hágalo con la motivación de que si ustedes se apropian de estos 3 o 4 métodos de estudio bíblico que yo les puedo explicar en este módulo de hermenéutica, ustedes van a poder avanzar en su vida cristiana. No van a seguir siendo esas personas que repiten lo que alguien les dijo. Van a tener las bases para ustedes sentarse con cualquier persona de cualquier cargo y con cualquier función dentro de una iglesia y ustedes decirles, mire, lo que Dios habla en este texto bíblico es esto. Mire, la verdad que yo encuentro en la Biblia es esta. ¿Sí? Tener bases para ustedes defender su fe. Eso es lo que hace un buen método de estudio bíblico y la aplicación de una correcta exégesis a un texto bíblico, siguiendo los pasos
de las reglas que les enseñé en la primera clase, las figuras literarias que vimos en el video anterior y los métodos de estudio bíblico que vimos en este video y en la clase también. O sea, ustedes con esas tres cosas pueden defenderse ante cualquier autoridad y ante cualquier persona para ustedes poder defender su fe y que no nos cojan así como tan emocionalistas, o sea, tan legalistas ni tan fanáticos, para que no nos cojan de solo emociones, de una iglesia que es solo emociones y no tiene fundamento bíblico, ni una iglesia que tiene mucho fundamento bíblico pero nada de experiencias. Hay que combinar las dos, ¿listo? Y para terminar, mire lo que nos aconseja Pablo en su segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mire que es muy bueno el aprender este tema de hermenéutica. Entonces, amados hermanos, gracias por el tiempo que se toman para ver este video y que el Señor les siga bendiciendo.